Buen día, Lorenzo. Aquí estoy grabando la parte correspondiente a las tablas dinámicas. Como tú ves, la tabla dinámica se basa en una basecita, en una base de datos, en este caso una base de datos sencilla, que contiene información relacionada al mes. Aquí lo estás viendo, te lo voy a poner en amarillo, paso a paso. El siguiente campo que te da información es de quincena. Otra información que te da es el gasto, si el gasto se refiere a cine, visita familia, supermercado. Y otro campo es la categoría, que en este caso hay categoría de entretenimiento, categoría de comida, categoría de educación, categoría de transporte, ropa, educación, etc. Y otro campo que es el último campo, que es la compra, en donde se definen los valores en que se incurrió en el mes o quincena en referencia. Entonces, como tú ves, hay información. Por ejemplo, aquí tienes en enero, si vamos a leer una línea, lo voy a marcar en verde para que lo veas. ¿Qué te dice aquí? Que en el mes de enero, en la quincena 1, hubo un gasto de supermercado en la categoría de comida por $165. Esos son los 5 campos. Recuerda que van a aparecer 5 campos en la tabla. En nuestra tabla va a aparecer mes, quincena, gasto, categoría y compra. Entonces, para armar nuestra tabla dinámica, primero señalamos, marcamos todos los datos de la basecita de esta base de datos. Entonces la vamos enmarcando y una vez que está enmarcada, nos vamos a la sección de insertar, que me estoy parando aquí, le doy insertar. Fíjate bien, estoy en insertar y me voy aquí a este icono que dice tabla dinámica, el de la izquierda. Le doy clic y tú vas a ver que automáticamente se pone intermitente todos los datos de la base y aparece un cuadro de diálogo. En donde dice seleccione una tabla, seleccione los datos que desea analizar. Entonces aparece aquí marcado seleccione una tabla o rango. Por default ya básicamente, como nosotros ya seleccionamos todos los datos, ya aparece la tabla o rango seleccionada. Seleccione una tabla o rango, dice asignación tabla dinámica, ya aparece seleccionada porque ya la seleccionamos al principio. Entonces acá decimos, sigue, utilice una fuente de datos externa, no le ponga atención ahí. Entonces vamos acá donde dice, elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Donde deseamos poner el informe de la tabla dinámica. Bien puede ser en la misma hoja existente o en una hoja nueva. Entonces le ponemos mejor para entendimiento, nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Ok. Y le damos básicamente aceptar. Antes de darle a aceptar, vamos a mencionar las preguntas. ¿Qué mes se tuvo mayor gasto? ¿Cuánto se gasta en transporte mensualmente? ¿Cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? Desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto. ¿Cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha y cuánto se ha gastado en combustible hasta la fecha? Ok, regresamos a nuestra tabla, ya tenemos seleccionados los datos que son los que están enmarcados en nuestra base y damos que se refleje en una nueva hoja de cálculo y va a aparecer el cuadro, le damos a aceptar y automáticamente se despliega en una nueva hoja de cálculo esta simbología que vemos acá. Esta simbología es la que me denota
que estoy abriendo una sesión de tabla dinámica. Y si te das cuenta, aquí los campos de la tabla dinámica aparecen a la derecha. Aparecen a la derecha. Y seleccionar campos para agregar al informe. O sea que con estos campos, que son los 5 campos que vimos en la tabla, que corresponden a mes, quincena, gasto, categoría y compra, esos 5 campos son los con los que vamos a trabajar. Vamos a ver, ahora bien, vamos a ver la primera pregunta. Vamos a copiar la primera pregunta. ¿Qué mes se tuvo mayor gasto? Ok, copiamos la primera pregunta y nos vamos a la hoja de trabajo y la copiamos acá y tenemos qué mes se tuvo mayor gasto. Fíjate bien que automáticamente, si nosotros no nos posicionamos encima de la tabla, nos tenemos que posicionar aquí encima de la tabla para que aparezcan a la derecha los campos, como lo estamos viendo. Me quito de ahí, fíjense bien, me voy a quitar de ahí y prácticamente desaparecen los campos. Me vuelvo a posicionar encima de la tabla y aparecen los campos, que son los 5 campos: mes, quincena, gasto, categoría y compra, que aparecen en la tabla original. Y aquí está mes, quincena, gasto, categoría del gasto y la compra, que es el valor. Regresemos a nuestro ejercicio. Entonces vamos a ver qué nos pregunta: ¿qué mes se tuvo mayor gasto? ¿Qué información nos está haciendo la pregunta? Primero, el mes. El mes. Entonces venimos, vamos a regresar, agarramos el mes acá y lo arrastramos y lo ponemos en las filas. Fíjense bien, entonces ya tenemos en fila, nos aparece enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ya tenemos los 5 meses, porque la pregunta es ¿qué mes? Entonces vamos a poner la categoría de gasto también en la parte de columnas, pero no me conviene. Entonces vamos a poner la categoría de compra, porque esa es la que me determina el valor de la compra, y la arrastramos a valores. Entonces ya tenemos el mes acá en la fila, que ya lo tenemos, mes, y tenemos la sumatoria de valores por, fíjense bien, lo voy a volver a hacer. Vamos a volver a hacer esto. La sumatoria de valores, que lo ponemos acá, en donde dice sumatoria de valores. Fíjate bien que en estos campos acá aparecen filtros, columnas, filas y sumatoria de valores. Lo voy a volver a hacer. Entonces, para deshacer esto, sencillamente le doy clic donde está el ganchito de mes y clic donde está el ganchito de compra, y ya me regresa a la tabla dinámica original. Entonces vamos a ver, me preguntan qué mes. Primero arrastro el mes a la fila, pongo ahí, ya tengo los 5 meses, y como me dice el mayor gasto, voy a transferir el valor de la compra. Esto lo hace por default, yo lo puedo correr así a la sumatoria de valores, o lo puedo hacer, fíjense bien, lo corrí, pero también lo puedo hacer para que aparezca por default. Le doy ganchito a compras y él automáticamente se va al área de valores, porque compra, fíjense bien, a la orilla de compra está el símbolo de dólares y ahí va a estar el símbolo de valores. Ahora, ¿en qué? Fíjense bien, aquí tenemos dos cosas: etiqueta de fila y sumatoria de compras. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. Aquí, si queremos seleccionar qué mes tuvo mayor gasto, venimos individualmente y seleccionamos, y prácticamente nos damos cuenta que es abril. Pero el chiste no es ese. ¿Qué pasaría si tuviéramos 100 filas? Porque puede ser una base de datos grande.
Entonces lo que hacemos acá, fíjate bien, aquí está esta flechita, me voy a esa flechita donde dice que queda la orilla, etiqueta de fila, y le doy clic. Y básicamente se me dan ciertos datos. En este caso dice filtros de valor, filtros de etiqueta. Nos vamos acá donde dice más opciones de ordenación, más opciones de ordenación, más opciones. Le damos clic aquí y se me despliega ordenar por mes. Entonces fíjate bien, aquí hay manualmente, puede arrastrar elementos ascendentes de A a Z por mes, está por default ahí. Entonces lo vamos a poner en una forma descendente porque va a venir de mayor a menor. Descendente, le damos clic en descendente. Y aquí le damos clic en esta pestañita a la orilla de mes y se me despliega el mes y sumatoria de compras. Si yo selecciono en orden descendente la sumatoria de compras, estoy prácticamente ordenándolo en orden descendente. Entonces yo le doy aquí clic donde dice suma de compras. Le doy clic a suma de compras y luego le doy aceptar. Y mire que automáticamente me ordena que el mes de abril es el mes más alto. Entonces aquí lo tenemos. Y la respuesta es esta, o sea, no necesito seleccionarlo manualmente, sino que ya me voy a la flechita, le doy un clic, me aparecen más opciones de ordenación. Y si tú te paras aquí, como yo me paro ahorita, fíjate bien que te dice autoordenar por mes de mayor a menor por suma de compras, o sea que ya te está diciendo que ya te lo ordenó. Estoy parado allí para que lo veas, me vuelvo a parar ahí para que lo veas y dice autoordenar, fíjate bien, mes, dos puntos de mayor a menor por suma de compras. Este es básicamente sencillo. Entonces, ¿en qué se centró la operación? En bajar el mes a las filas y bajar las compras a la sumatoria de valores. Y luego dar clic en la flechita en más opciones de ordenación y clasificar descendente por suma de compras. ¿Ok? Entonces vamos a contestar, ahí contestamos la primera pregunta. Ok, voy a hacerlo hoja por hoja para que se vea más didáctico. Ahora vamos a ir, me voy de nuevo a la tabla dinámica, voy a irme, hago la misma operación, fíjate bien, aquí lo voy a hacer más detalladamente, pero se puede hacer más rápido. Copio mi tabla dinámica o enmarco mi tabla dinámica, otra vez me voy a insertar y le doy clic aquí al icono de tabla dinámica que está a la izquierda, le doy clic y automáticamente se despliega lo mismo, o sea, queda enmarcado y con puntos intermitentes toda la base de datos. Ya queda por default seleccionar una tabla o rango por default y por default también dice que me lo pase a una nueva hoja de cálculo. Ok, fíjate bien, seleccionar una tabla o rango ya está seleccionada porque está toda la base de datos, está con puntos intermitentes, con líneas intermitentes, y esto me va a tirar mi tabla dinámica con la información a una nueva hoja de cálculo. ¿Qué hago ahorita? Le voy a aceptar y me aparece otra vez la tabla dinámica. Fíjese bien que está la tabla dinámica. Si yo me pongo encima de la tabla dinámica otra vez, aparece la información de los 5 campos: mes, quincena, gasto, categoría y compras, filtros, columnas, sumatorio de valores y filas. Ok, entonces vamos a copiar la segunda pregunta. La segunda pregunta dice ¿cuánto se gasta en transporte mensualmente? Ok, la vamos a buscar. La copiamos acá. Ok,
Entonces, fíjense bien que ahorita no me aparece nada a la derecha, entonces me paro encima de la tabla dinámica. Aquí me paré encima de la tabla, lo voy a marcar en verdecito para que veamos dónde estoy parado. Aquí, en verdecito, ahí estoy parado encima y se me despliegan todos los campos a la mano derecha. Entonces, ¿cuánto se gasta en transporte mensualmente? Vamos a ver, revisemos un poquito en qué columna está transporte para que seamos más didácticos. Transporte está en categoría. Fíjate bien, el transporte, aquí está categoría, el campo, y transporte aparece en categoría. Ok, con esa información vamos a ver cuánto se gasta en transporte mensualmente. Está en categoría. Entonces, categoría, vengo y lo pongo en filas. Entonces, si vemos acá, automáticamente me despliega comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, hogar, ropa y transporte. Que he desplegado en las filas todos los elementos de la categoría que tengo. Después vamos a ver porque solo me está preguntando transporte, pero eso es lo último que vamos a hacer. ¿Cuánto se gasta en transporte mensualmente? Vamos a poner por mes. Aquí está, nos vamos al mes. Fíjense bien, de aquí se despliega. Me voy a las columnas, estoy desplegando por meses. Despliego mes enero, mes febrero, mes marzo, mes abril, mes mayo y el total general. ¿Cuánto se gasta en transporte mensualmente? Entonces ya tengo, aquí ya tengo la información, transporte, enero, febrero, marzo, abril, mayo, total general. ¿Y qué me hace falta aquí? Me hace falta el valor de las compras. Entonces aquí, como dijimos anteriormente, solo le damos clic a compra y automáticamente me despliega. Fíjense bien, cuando le doy clic el cheque a compra, básicamente dice sumatoria de compras. Estoy trasladando los valores de compras acá y se me despliegan los valores acá. Aquí tenemos todos los datos. Igual que cualquier hoja de Excel, lo centramos. Vamos a centrar todo. Se maneja como cualquier hoja de Excel. Y aquí tenemos la información. Pero aquí tenemos todas las categorías. Tenemos por mes lo que gastamos en cada una de las categorías. Pero nos preguntan nada más que cuánto se gasta en transporte. ¿Qué hacemos? Nos vamos, se puede hacer de otra forma, pero aquí lo vamos a hacer de una forma sencilla. Nos vamos a la etiqueta de filas. ¿Por qué la etiqueta de filas? Es donde están las categorías. Y las categorías son comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, hogar, ropa y transporte. Entonces me voy a la etiqueta de fila. En la etiqueta de fila, ¿qué es lo que hago? Cuando yo le doy etiqueta de fila, si se da cuenta, dice, aquí tiene, abajo, tiene desplegado todo. Dice, seleccionar todo. Tengo seleccionado comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, hogar, ropa y transporte. Yo quiero que me quede nada más transporte. Para ello, doy clic en seleccionar todo y se me borran todos. ¿Ok? Entonces estoy ahí, doy clic en seleccionar todo, o lo voy a volver a poner como estaba. Seleccionar todo, ahorita está así. Doy clic en seleccionar todo y se me borra el check-in de cada una de las categorías. ¿Y qué qué símbolo de cheque voy a poner? Nada más transporte. Le doy a transporte acá. Fíjense bien que se pone en negrito seleccionar todo y nada más se enciende transporte aquí. Se enciende transporte y luego le doy a aceptar. Y como ustedes ven, quedó nada más transporte. Y aquí se dibuja
Un embudito que significa que el filtro, se hizo un filtro de las categorías y solo se dejó transporte. Ok, entonces ya tenemos la información que me están pidiendo. Transporte por mes. En enero no hubo transporte, solo febrero, marzo, abril, mayo y el total general. Eso es mi gasto de transporte mensualmente y el total. Es sencillo. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos primero la categoría en las filas. Listamos las categorías. El mes lo traímos a las columnas. Y el valor de compra lo traímos a valores. Y luego hicimos el filtro de las categorías acá. Quitamos el check de seleccionarlo todo y seleccionamos nada más transporte para que nos diera la respuesta. Esta es la segunda respuesta. Ok, vamos con la tercera. La tercera pregunta es ¿cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Fíjate bien, lo mismo lo estoy haciendo de la misma forma para que nos facilite el aprendizaje. Entonces ya tenemos, seleccionamos toda la basecita de datos. Ahora nos vamos a insertar, nos vamos a tabla dinámica y se pone lo mismo. Aquí ya sabemos que lo que seleccionó es toda la información que está contenida en la base de datos y nos dice nueva hoja de cálculo. Si lo queremos hacer en la hoja de cálculo existente, se puede hacer, pero primero vamos a hacerlo separado para efectos del aprendizaje. Entonces damos a aceptar. Hasta aquí hemos hecho los tres procedimientos iguales. Damos a aceptar y aparece nuestro icono de tabla dinámica, que lo tenemos acá, y la información de los campos a mano derecha. Los mismos campos: mes, quincena, gasto, categoría y compra. Aquí tenemos filtros, columnas, valores y filas. Vamos a copiar la pregunta. ¿Cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? Lo copiamos acá. Ahí lo tenemos. Fíjense bien, no estoy parado, no estoy posicionado encima del icono de tabla dinámica. Si nos posicionamos, entonces aquí ¿qué hacemos? Damos clic sobre el icono de tabla dinámica y automáticamente se despliega la información a la derecha de la tabla, a la derecha de la hoja de cálculo. Entonces, ¿cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? Vamos a probar a hacerlo por quincena. Espérate. Vamos a traernos la quincena a filas. Entonces, aquí nos da quincena. Si te das cuenta, la quincena es 1 y 2, a como está detallada en la tabla dinámica. Si nos vemos acá con la columna de quincena, dice 1 y 2, 1 y 2. O sea que se supone que un mes tiene 2 quincenas. Entonces regresamos a nuestra hoja para que le estoy explicando de dónde sale la información y cómo trabaja la tabla dinámica. Entonces vamos a empezarlo haciendo así: quincena 1 y 2. Quizás aquí va a estar un poco diferente que lo que te lo mandé hecho, pero no importa, vamos a probar así. Entonces, por quincena, si solo se gastara en comida, transporte y personal, vamos a ver. Vamos, ¿en dónde está ubicada la comida, transporte y personal? Vamos a ver la información comida, transporte y personal, en qué campo está. Aquí, en categoría. Categoría tiene comida, aquí me estoy parando encima de comida. Tiene transporte, otra vez transporte, lo estoy marcando en verde. Y personal, aquí está, gasto personal. O sea que está en la columna de categoría, en el campo de categoría. Entonces me voy a mi tablita que estoy formando. Entonces me voy y pongo
categoría, lo puedo poner así, o puedo traerme categoría columnas, igual, lo puedo poner así. Fíjate bien, cuando me traigo la categoría columna, en este caso lo puedo hacer porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías, pero si fueran 50 categorías, tengo que buscar cómo ordenarlo en una forma vertical, entonces me lo debería traer a filas. Esto es dependiendo de cómo se construye la tabla. Aquí me facilita comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, hogar, ropa y transporte. Estas son las categorías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. ¿Y ahora qué pongo? Los valores de compras. Si doy el clic automáticamente y se me va a poner acá los valores. Y vamos, aquí lo podemos dejar así. Pero, ¿qué nos dice? Que en la quincena 1 en comida se gastó 990, 800. En la quincena 1 voy a marcar la 1, la quincena 1. En la quincena 1 lo voy a marcar en amarillo. En la quincena 1 se gastaron 990 en comida, 800 en educación, 35 en entretenimiento. Pero la pregunta no es todas las categorías. Eso lo vemos después. Y en la quincena 2 se gastaron, voy a ponerlo en verde, los gastos para que se vea. Entonces aquí tenemos, fíjense bien que cuando yo me salgo de la tablita, de la tabla esta, desaparecen a la derecha. Yo me voy a salir ahorita de ahí y desaparece la información de los campos a la derecha de la hoja de cálculo. Entonces me vuelvo a posicionar acá en la tabla y aparece. Entonces, pero me pregunta si solo se gastara en comida, transporte y personal. ¿Dónde está? ¿En qué parte está esa información? Comida, transporte y personal. Fíjense bien, hay dos etiquetas. Una de fila, la fila que tenemos, 1 y 2, tenemos las quincenas. Y en la columna tenemos comida, las categorías. Entonces me voy a la etiqueta de las categorías, que es la que está aquí arriba. Me voy a la etiqueta de categoría, le doy clic aquí, etiqueta columna. ¿Y qué me aparece? Me aparecen todas las categorías. Igual que el ejemplo anterior, yo vengo, a mí me están preguntando nada más comida, transporte y personal. Entonces yo le doy clic aquí, donde está seleccionar todo, y se me borran todas las categorías. ¿Y cuáles son las que voy a marcar? Las que me pregunta el ejercicio. Me pregunta comida, entonces me voy a comida. Después me pregunta transporte, me voy a transporte, marco transporte. Y me gusta personal, entonces me voy y doy clic en gasto personal. Ahora le doy, ya seleccionado comida, gasto personal y transporte, le doy a aceptar y miren, ya me resolvió esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que en la quincena 1 se gastó, en las quincenas 1, fíjense bien, aquí es general, en las quincenas 1 se gastó, en esas quincenas 1 puede ser de cualquier mes, 990, 30, 575, y el total general es 1595, y el total general que se gastó en las quincenas 2 es 1215. Pero para hacer una información quizás un poquito más entendible, nos vamos y yo me arrastro la información de mes y la pongo encima de quincena. Entonces, fíjense bien, lo voy a volver a hacer. Retrocedo mes, lo vuelvo acá a su lugar y queda ahí. Pero que me traigo para que me aparezca, fíjense bien, por mes, yo lo voy a poner. Yo acepto el resultado así como está, lo acepto bien.
pero yo quiero explicarlo un poquito más detallado, porque yo le voy a decir, en la quincena 1 de qué mes gasté tanto, en la quincena 2 de qué mes gasté tanto. Entonces yo sencillamente arrastro la información de mes, la arrastro a la fila, pero la pongo arriba de quincena. A ver, espérese que no se me... Ahí está. La pongo encima de quincena y ahora sí puedo leer de otra forma. En el mes de enero, fíjese bien, vamos a leer los resultados. En el mes de enero gasté $330 distribuidos así. En la quincena 1, 165 y en la quincena 2, 165. Y aquí tengo al final la misma información porque es el total. En el mes de febrero, ¿cuánto gasté? 330. Distribuidos así, quincena 1, 165, quincena 2, 165. Fíjense bien que en el mes de enero no gasté nada en personal, en el mes de febrero tampoco. Pero vamos a ver el mes de marzo. Y aquí en los otros meses gasté de los otros rubros, de las otras categorías en transporte. Después el mes de marzo igual son 330 distribuidos en 165 y 165. Después en abril gasto 330. En mayo gasto 495. En la primera quincena 330 y en la segunda 165. En total de comida, aquí lo tenemos un poquito más explicado. Como les digo, como te digo, Lorenzo, la información relacionada está dada en esta información. Así que ya tenemos resuelto el ejercicio. Ahora vamos a ver la pregunta 4. Desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto. Ok, y hacemos lo mismo. Ahora sí, ya hacemos lo mismo. Enmarcamos esto. Damos insertar. Damos tabla dinámica. La tabla dinámica se nos aparece crear tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Y aparece nuestra hoja de diálogo. Copiamos la pregunta. Hay que fijarse básicamente en el orden, como en la lógica de la pregunta y en el orden de la información. Fíjense bien, ahorita no me aparece nada a la derecha, pero me paro encima de tabla dinámica y se me aparecen los campos de la derecha. Entonces, desplegar por mes. Entonces, por mes vamos a poner los meses en las filas. Ya tenemos los meses en la fila. Las distintas ocasiones de gasto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner debajo del mes los gastos. ¿Ok? Y luego damos clic en los valores, porque me preguntan por mes las distintas ocasiones de gasto. Y ahí lo tenemos. Entonces tenemos en el mes de enero, por cine, por supermercado y visita a familia, gastamos 400 en el mes de enero. En el mes de febrero gastamos, fíjense bien, voy a marcar los totales. En el mes de febrero gastamos 925, en el mes de marzo 915, en el mes de abril 1180, en el mes de mayo 985. Y las distintas ocasiones fueron cine 5, supermercado 330, visita a familia 65. ¿Ok? Tenemos por mes las distintas ocasiones de gasto. ¿Ok? Así que esto nos contesta la pregunta número 4. Espero que esto nos ayude. Fíjense bien, solo había que poner mes, debajo del mes
las ocasiones de gasto y luego los valores. Y ya lo tenemos allí. Vamos entonces a la pregunta 5. Pregunta 5, ¿cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Ok. Igual, hacemos lo mismo, enmarcamos los datos de la tabla, de la base de datos, que esta basecita es esta, toda. Vamos a insertar, vamos a tabla dinámica y básicamente se nos aparece el cuadro de diálogo y vamos a darle clic en aceptar porque ya sabemos que la tabla o rango ya está seleccionada. Acá la tabla o rango ya está seleccionada. Y aquí ya está definido nueva hoja de cálculo en una nueva hoja y le damos a aceptar. Entonces, ahora nos dice cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha. Vamos a copiar la pregunta. Nos volvemos a posicionar encima de tabla dinámica para que se despliegue la información relacionada a los campos a la derecha. Ustedes ven, me posicioné acá y ya aparecieron las informaciones. ¿Cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Otra vez, sabemos que el gasto de educación, vamos a cerciorarnos dónde está en categoría. Sí, vemos que categoría, y lo voy a poner educación, lo voy a señalar en otro color, en color naranja. Espérate, vamos a quitarle ese color ahí para que no. Ok, entonces aquí está educación, está en el campo de categoría y entonces básicamente el campo de categoría es el que vamos a manejar. Ok, entonces ¿cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Entonces básicamente movemos la información de categoría, es la que vamos a mover acá, ok, a la fila. La información de categoría viene a la fila. Y entonces fíjense bien, se me despliegan todos los campos: comida, educación, gasto personal, hogar. Pero ya aquí tenemos la información básica, que es lo que estamos buscando: cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha. Y sencillamente ahora vamos a darle clic a compras y se va toda la información a valores acá automáticamente y tenemos nuestra información acá, lo que estamos buscando. Vamos a centrarlo. Ok, desapareció, pero venimos y nos posicionamos otra vez. ¿Cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Si nosotros nos vamos, básicamente cuando nos dan esta tablita, podemos sacar y seleccionar educación ahí, básicamente, pero no se trata de eso. Acuérdense que podemos manejar, aquí están 7 datos, pero pueden ser miles de datos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde están las categorías? Las categorías están en las filas. Entonces nos vamos acá donde dice etiqueta de filas y se dan cuenta que igual aparecen todas las categorías detalladas. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Quitamos el cheque de seleccionar todo y ahora solo seleccionamos lo que nos están preguntando. ¿Cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Nos vamos a buscar educación. Acá le damos clic solo a educación y ustedes se fijan que queda celestito y se enciende seleccionar todo y le damos a aceptar. Y ustedes ven que nada más me da la información por educación, que es 800. Sencillo. Entonces nos vamos a ver la siguiente pregunta.
cuánto se ha gastado en combustible a la fecha, que lo podemos contestar básicamente con la anterior. Vamos a hacerlo en la misma tablita anterior para no repetir todo el proceso. Vamos a hacer, aquí teníamos educación. ¿Qué hacemos acá? Mejor lo vamos a hacer todo para que quede claro. Enmarcamos. Damos insertar. Tabla dinámica. Queda marcado esto, queda señalado. Esto ya es repetitivo y le vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestra tabla dinámica. Tenemos la información de campos. Aquí la información de los campos y la pregunta que nos dicen cuánto se ha gastado en combustible hasta la fecha, que hasta cierto punto la pregunta es similar a la anterior. Perdón. Ok, entonces nos vamos acá. Combustible está, vamos a ver dónde está el combustible. Combustible está. Combustible, fíjense bien acá, está en gasto. Combustible está en la columna de gasto, en el campo de gasto. Aquí está combustible. Lo acaba de marcar, combustible está acá y está en la columna que refiere el gasto. Entonces nos vamos a nuestra tabla. Entonces, ¿qué vamos a traer a la fila? La información de gastos. Básicamente, aquí estamos trayendo la información del gasto. ¿Ok? Lo ponemos acá. Y como miren, puse la información del gasto, me desplegó todos los tipos de gastos que están en la base de datos. Cena, amistades, cine, combustible, conjunto casual, mantenimiento, MBA latina. Esto es lo relacionado al campo de gastos. ¿Ok? Por eso traímos el campo de gasto a filas. ¿Y qué vamos a poner a la derecha? Los valores. Entonces nada más por default, como vamos a hacerlo de la otra forma, traemos todos los valores. Esto que me dice compras acá, lo arrastro y lo pongo debajo de sumatoria de valores y automáticamente me da, ahora estamos entrando, automáticamente me da toda la información de todos los gastos en total. Pero me pregunta nada más cuánto se ha gastado en combustible. ¿Dónde tengo mi información de gastos? En las filas acá. Estoy remarcando en las filas. Aquí estoy señalando, en la fila está la información de gastos. Entonces me voy a mi etiqueta de filas. Fíjense bien. Y de la misma forma que hemos deseleccionado todo, quito el cheque de seleccionar todo, se me borra todo y me voy cuánto se ha gastado en combustible. Entonces nada más selecciono combustible, le doy a aceptar y aquí está lo que se ha gastado en combustible a la fecha, 780. Y con eso tenemos todo el ciclo de la tabla dinámica. Espero que con esto podamos comprender y practicar mejor y entender con facilidad otros ejercicios de tabla dinámica. Buenas noches.